Básicamente en Argentina la política vinculada a archivos, lo que decidimos llamar archivos de la represión, ¿no? Porque el propio término también ha sido discutido durante muchos años y sigue siendo discutido, si es archivos de derechos humanos, archivos de la represión. En ese sentido, hoy en Argentina la cuestión de derechos humanos en su momento, un momento transicional en los 80, estuvo muy vinculada a la violación a los derechos humanos acaecida por el terrorismo de Estado, fundamentalmente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Pero hoy el concepto se ha ampliado muchísimo y entonces por eso es que hoy archivos de derechos humanos son muchos más de los que nosotros hablamos generalmente. Entonces decidimos, para la cuestión del terrorismo de Estado específicamente, mencionar y hablar de archivos de la represión, ¿no? Que, digo, para no repetirme con respecto a lo que dije a la mañana, archivos de la represión son tanto aquellos archivos específicos que han sido hallados, denunciados y expropiados, que hablan específicamente de las actividades de represión y de seguimiento a organizaciones, a individuos, como también aquellos archivos que hablan de la propia lógica de las burocracias que han llevado adelante el terrorismo de Estado. En este sentido, hablar de burocracia es hablar de corporaciones también, ¿no? Hablar de las Fuerzas Armadas como una burocracia, las Fuerzas de Seguridad como una burocracia, el propio Estado como una burocracia, pero también, y discutíamos hace un rato, hablar también de los actores privados, ¿no? Que funcionaron y que tuvieron mucha responsabilidad en relación a las violaciones a los derechos humanos. Hoy por hoy se siguen incorporando al concepto de archivos de la represión aquellos pequeños archivos que pueda llegar a tener Ford, la empresa Ford, y todas aquellas corporaciones que también formaron parte o contribuyeron a la represión en Argentina. Con respecto a estos archivos, la experiencia es muy disímil. Generalmente, y respondiendo a la primera pregunta, lamentablemente no hay, lamentablemente o a favor, eso habría que discutirlo, no hay una estructura centralizada, o vuelvo a insistir, o una normativa centralizada que se pueda aplicar a todos estos archivos diferentes. En la medida en que los archivos fueron encontrándose o dejándose ver, ¿no? Generalmente la forma de apropiación fue, digo, como uno de los archivos más conocidos, que es el archivo de la Dirección de la Policía de Buenos Aires, fue la de crear una comisión provincial, una comisión estadual por la memoria, y que esa comisión estadual por la memoria tenga la potestad sobre ese archivo. Generalmente en este tipo de archivos, lo que llamamos como archivos específicos de la represión, una de las particularidades que tienen que son lo que se llaman como archivos cerrados. Son archivos de instituciones o partes de instituciones que ya no cumplen esa función que tenían o se han transformado en otra cosa. Entonces no es un archivo vivo en el sentido de que sigue recibiendo información. Entonces, en este sentido está claro que la necesidad era, y muchas veces fueron encontrados fuera de la jurisdicción productora. Entonces, en ese sentido, tanto la experiencia de la provincia de Buenos Aires, como la provincia de Córdoba, como la provincia de Santa Fe, ha sido crear comisiones estaduales, o lo que nosotros llamamos comisiones provinciales por la memoria, que tengan potestad sobre esos archivos y sobre el manejo de esos archivos, ante la ausencia de una normativa general. Por suerte, las experiencias han sido muy favorables, ¿sí? Fundamentalmente, una de las experiencias modelo es la de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que es un material muy importante en términos de justicia, pero también muy importante en términos de reparación, ¿no? Porque básicamente es el primer archivo que fue. Este archivo fue incorporado y fue puesto a la consulta en 1998, o sea, fue uno de los primeros en pleno proceso y en pleno periodo de impunidad en la Argentina. Entonces era el primer archivo al que una víctima podría ir a buscar información sobre su propio seguimiento, ¿no? Lo que es el derecho de habeas data.
que es lo que después fue el insumo fundamental para el cobro de las reparaciones, ¿no? Si uno aparecía en un informe de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, bueno, seguramente le iba a ser más fácil el trámite del cobro de la reparación y podía demostrar que había sido perseguido, ¿no? El archivo de esta Dirección de Inteligencia data desde 1955 en adelante, o sea que volvemos de nuevo a esta necesidad de ampliar también, ¿no?, los términos y los tiempos históricos de análisis de estos terrorismos y de estas lógicas represivas. En ese sentido, digo, es un modelo porque en la experiencia de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires se ven muchas de las discusiones que hasta incluso tenemos hoy en día, que tiene que ver, por ejemplo, con, primero, ser un archivo de fuerzas de seguridad y ser un archivo de inteligencia, que una de las particularidades que tiene es que siempre se habla de un tercero, ¿no?, al cual hay que preservar, porque esa información que se divulga de un tercero no necesariamente y siempre está desde la perspectiva de las fuerzas de seguridad. Entonces, uno de los problemas que tuvo este fondo para ser puesto a la consulta es cómo se abren estos archivos cuando hay tanta información o tanta infamia sobre terceros, cómo se controla. Entonces fue una de las primeras aplicaciones de la Ley de Protección de Datos Personales, en el sentido de que no invalida el acceso a esos documentos, pero sí se establecieron determinados mecanismos para que esos documentos puedan ser dados a la consulta, preservando la intimidad de esos terceros. Vuelvo a insistir, con la particularidad de que muchas veces los informes de inteligencia, generalmente de las fuerzas de seguridad, están constituidos de infamias, que digo, eso es una de las principales cosas que hay que preservar. Entonces, en ese sentido, digo que es una discusión importante porque hoy en la Argentina se sigue, y hay varios de estos otros archivos que siguen arguyendo como una de las excusas para no dar la información, la existencia de datos personales o la existencia de datos sensibles. Entonces, como hay datos sensibles, como la documentación tiene datos personales, no se puede poner a la consulta o no se puede mostrar a alguien que no sea la persona directamente implicada o un familiar. Y eso en algún punto está yendo en detrimento del acceso a la información, ¿no? Porque digo, no tenemos una ley de acceso a la información, sí tenemos determinadas herramientas que permiten que permiten establecer determinados criterios que tratamos colectivamente de acordar, pero que no hay ninguna normativa que nos exija acordar que todos hagamos lo mismo. Pero uno de los principales criterios en ese sentido tienen que ver con que hay herramientas. Bueno, incluso fue un propio litigio que se hizo con la propia Dirección de Protección de Datos Personales, porque la Dirección de Protección de Datos Personales, una de las primeras cosas que dijo ante la aplicación de la ley es que toda base de datos o todo documento que contenga datos personales puede ser eliminado si la persona lo requiere. Por lo cual, para los documentos históricos y para los acervos históricos es un problema, porque digo, estábamos hablando incluso de poder o de una puerta para la eliminación de los censos de 1870, digamos, era un criterio así como. Y ahí intervino una de las pocas estructuras centralizadas que tenemos en términos de archivos, que es el Archivo General de la Nación, como, bueno, justamente diciendo, bueno, hay que contemplar lo que son los acervos históricos. Dentro de esa idea de acervos históricos entraron todos estos acervos vinculados a los archivos de la represión. Y ahí es donde se empezaron a pensar en estas estrategias que, vuelvo a insistir, parece que uno lo dice muy simple, pero nadie lo aplica en Argentina, que tiene que ver con la disociación de datos, ¿no? Digo, estos famosos documentos de National Security Archives, todos tachados. Bueno, en la Argentina, hoy por hoy es la única solución a la apertura de un montón de acervos que tienen un montón de conflictos en términos a la información que poseen, pero que cada vez somos más los que estamos convencidos de que tienen que tener alguna visibilización de alguna manera. Con respecto a algo que está muy vinculado a las políticas de accesibilidad, una de las cosas que ocurrió en la Argentina es que se han dado algunos decretos, porque digo, nunca llegamos a como no tenemos ley de acceso a la información pública, sí tenemos un decreto de acceso a la información pública, y a su vez tenemos algunos decretos de desclasificación de documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas.
El primer decreto de desclasificación es del 2006 y el segundo, que es el más importante, que es el decreto 4 del año 2010, es un decreto que desclasifica toda la información vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Lo cual, ese decreto es una puerta enorme, pero también es un gran problema, porque para el momento en que ese decreto sale, había un profundo desconocimiento de qué era o qué podía ser esa documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas. Era una incógnita, digamos. Claramente lo primero y se puso a disposición del Archivo General de la Nación fueron los consejos de guerra y los expedientes del Consejo Superior de Justicia Militar. Pero después había como una gran incógnita de qué era, de qué iba a constituir ese acervo que se estaba desclasificando. Y ahí es que se crean estas unidades de relevamiento documental, fundamentalmente con dos, dentro de las propias Fuerzas Armadas y dentro de las propias Fuerzas de Seguridad. Se crean como una política de Estado, desde los ministerios, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Seguridad, con un doble objetivo. Por un lado era claramente esto, saber qué constituye este acervo que supuestamente se va a desclasificar o está desclasificado. Pero por otro lado era empezar a permear o empezar a profundizar esa respuesta que hasta el 2010 habían dado las Fuerzas Armadas con respecto a que no existían archivos de la represión, ¿no? Entonces, ante cada requerimiento judicial, tanto en los 80, que fue fue el primer periodo de justicia formal, como hacia fines de los 90, cuando ya en Argentina se empieza a avanzar bastante con respecto al derecho a la verdad. Bueno, las Fuerzas Armadas respondían todo el tiempo, eso no existe, esa información no la poseemos. Entonces, un poco el objetivo de estas unidades de relevamiento inicialmente era realmente poder decir, esto está y esto no está, ¿no? Así que el trabajo consistió en abrir puertas, abrir cajones, abrir estantes. Fue un trabajo que todavía al día de hoy se sigue haciendo, pero fue muy productivo en el sentido de que efectivamente se pudo contestar a la pregunta de qué es lo que efectivamente había y ampliar un poco esta visión que yo hablaba a la mañana, que tiene que ver con qué otros documentos que por ahí inicialmente nunca se hubiesen buscado pueden darnos datos sobre cómo se estructuró el terrorismo de Estado. Esta dinámica de unidades de relevamiento documental, el problema que tiene es que hay un montón de documentación que, como es propia al funcionamiento de las Fuerzas Armadas, sigue en jurisdicción de las Fuerzas Armadas y va a tener que seguir estando en jurisdicción de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo los legajos personales. Entonces ahí la cuestión de acceso a la información es más complicada, ¿no? Porque ahí sí o sí siempre va a estar mediando las Fuerzas Armadas en su caso, las Fuerzas de Seguridad en su caso. Entonces, en algún punto estas unidades funcionaron o funcionan como un intermediario entre la justicia y entre las víctimas, ¿no? Pero todavía falta bastante en términos de que esos archivos puedan abrirse claramente a otro tipo de usuarios, a otros funcionarios que no sean los funcionarios judiciales. Con respecto, y el otro gran tema, para no seguir aburriéndolos, es el tema de la clasificación de la documentación. Yo vuelvo a insistir en esto, hay un decreto que es muy amplio que desclasifica toda la información de las Fuerzas Armadas, pero no hay casi archivos desclasificados en la Argentina. La razón de que no haya archivos desclasificados en la Argentina es que ese decreto, que vuelvo a insistir, el del 4 de 2010, que abrió muchas puertas, se hizo sobre un gran desconocimiento, no se hizo sobre un conocimiento ni de los acervos, pero ni de las normativas que cada ministerio interiormente tiene para el manejo de su documentación. Entonces ahí nos encontramos que cuando uno, apelando al decreto 4 de 2010, pretende acceder a toda la información existente en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1976 y 1983, en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores le dicen que no le puede mostrar la documentación. Cuando uno pregunta por qué no se puede mostrar la documentación, no te puedo decir porque la resolución de clasificación de esa documentación es secreta. Entonces,
bueno, uno se va con el decreto bajo el brazo. Entonces lo que se empezó a trabajar, lo que se empezó a trabajar en ese sentido fue trabajar hacia adentro de los ministerios. Y uno de los casos que particularmente y personalmente he trabajado es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque básicamente por esta famosa resolución, que es secreta, a la cual nadie puede acceder, lo que digamos, las pautas de clasificación del Ministerio de Relaciones Exteriores implicaba que si en un expediente de documentación hecho arbitrariamente, no era un expediente administrativo, sino un expediente histórico, había una resolución o un papel secreto, todo el expediente se volvía secreto. Entonces, eso lo que generaba era que el 80% del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que generalmente es un archivo que da información muy complementaria, más que pruebas directas sobre la represión, fuese del acceso público. Entonces lo que se empezó a hacer ahí, en una acción coordinada con el Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue armar una comisión de desclasificación. Es la única experiencia de desclasificación concreta de documentación que tenemos en la Argentina. Y se hizo a partir de un criterio archivístico, que fue la desclasificación por series documentales, ¿no? Porque claramente ahí no había un registro y en eso es un dato en todos los fondos documentales que tenemos. Es muy difícil entender cuál es el criterio de clasificación de la documentación de los órganos burocráticos. Uno encuentra que la compra de un paquete de cigarrillos es clasificada y que la firma de un acuerdo es pública, o la designación de uno de los responsables de la represión en la Escuela Mecánica de la Armada, que fue uno de los principales centros de la Argentina, designado en el Centro de Piloto de París como funcionario argentino, es pública, y no sé, la compra de una máquina es secreta, digamos. Es muy difícil, y en las Fuerzas Armadas pasa lo mismo, entender cuál era ese criterio. Y lo que nos pasó, y una de las cosas que empezamos a ver cuando empezamos a trabajar en series documentales quiere decir con agarrar un archivo administrativo, en este caso, por ejemplo, el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y decir, bueno, voy a trabajar toda la documentación producida por el Departamento de Organismos Internacionales. Entonces se trabajó analizando toda la documentación producida durante el periodo, en este caso, cortamos porque era imposible, del 76 al 83. Una vez que se hizo el análisis de esa serie y que justamente se pudo discutir esta cuestión de los patrones de clasificación y apelar a algo que nosotros llamamos, y que yo creo que es mucho más, está mucho más presente de lo que uno cree, que es la mala clasificación de origen de la documentación, ¿no? Es decir, esta idea de que tenga el sello de secreto no necesariamente corresponde a que ese sello se haya estado bien puesto. Entonces, por ahí un sello que está mal, digo, más allá de que no hay una reglamentación clara, hay algunos indicios o hay algunas reglamentaciones muy viejas que dan a entender, tanto en las Fuerzas Armadas como en el resto de las órbitas, que es algo confidencial, que es algo secreto, que es algo reservado y que es algo público, ¿no? Entonces, por otro lado, también tiene que ver con que generalmente los aparatos burocráticos, siempre el que tiene el poder de clasificar es un funcionario de alto rango, ¿no? Entonces, ahí en ese análisis uno ve que en realidad los sellos de secreto los terminaban poniendo todos los administrativos, ¿no? Entonces, ahí hay como lo que nos empezó a... Este trabajo, por eso trabajo más archivístico en serie, nos empezó a poner un poco en discusión la cuestión del secreto, de que no necesariamente siempre lo secreto era lo tabú. En otras cosas sí, pero en este caso particularmente nos sirvió para discutir eso. Y entonces en ese punto fue que empezamos a decir, bueno, según la resolución ministerial hay que poner a desclasificar, hay que pedir la desclasificación de todo lo que es secreto, independientemente de lo que sea. Porque acá lo que queremos es que todo quede abierto. Para que todo quede abierto no tiene que haber ni un solo papel que sea secreto. Y así fue que se inició un trabajo de consulta en el propio ministerio, todas las áreas, ¿no? Se remitió, había muchos muy contentos porque tenían que leer hojas y hojas y hojas de la descripción de la documentación que se pedía para desclasificar. Nos costó mucho, tardamos 3 años en un círculo también administrativo que nos decían que sí, que no, pero fundamentalmente creo que fue muy importante esta cuestión de la discusión del secreto como concepto en sí mismo, ¿no?
Y también esta discusión que muchas veces permea en lo que es lo que rige para los expedientes administrativos comunes y lo que rige para lo que son los acervos históricos, ¿no? Que tienen que tener en algún punto normas diferenciadas. El resultado fue que logramos y seguimos logrando desclasificaciones. Vuelvo a insistir, no son desclasificaciones que tienen grandes bombas o grandes perlas, pero son desclasificaciones que, bueno, que nos da mucho placer decir que por lo menos tenemos documentos desclasificados. En el caso, por ejemplo, se han iniciado intercambios de documentación. En el caso de El Salvador hay una gran cantidad de documentación que tiene que ver con el asesinato de Monseñor Romero, que tiene que ver con la participación del batallón 601 en El Salvador y en Centroamérica, que se logró desclasificar y se logró entregar, o por lo menos poner accesible. Y entonces, en términos de accesibilidad, lo que creamos fue un buscador en la web. Y colgamos toda esa documentación que se va desclasificando, se va colgando en la web, a partir de un buscador que, insisto, sigue los criterios archivísticos. Uno puede buscar por serie, uno puede buscar por todos los criterios por los cuales habitualmente organiza un archivo nacional. Y bueno, el gran desafío es seguir nutriéndola. No tenemos muchas esperanzas porque cada expediente es un... Pero bueno, en ese sentido nos sirvió de a poquito para ir discutiendo estas pequeñas cosas. Entonces, para terminar... Digo, en términos de casos de litigio y demás, no tenemos, lamentablemente, por esto que yo decía de la mañana, porque todavía nos falta una conciencia en la Argentina de reclamar o del derecho sobre esos archivos por parte de toda la sociedad, ¿no? Todavía hay una gran discusión sobre quién tiene derecho a qué, ¿no? O quién tiene derecho sobre a qué archivos, ¿no? Esa es una discusión también que hay hoy sobre los archivos de la Comisión de la Verdad, de la CONADEP en la Argentina. Es decir, bueno, solo el Estado tiene derecho sobre esos archivos, o sea, y ahí en ese sentido volvemos de nuevo a esta idea de que muchas veces documentación que fue pensada para ser pública, por una mala aplicación o por una no voluntad política, se convierte en secreta. Bueno, en el caso de los archivos de la CONADEP hoy están teniendo esa realidad, por la existencia de datos personales, por una mala aplicación de las pocas o los pocos decretos que hay un montón de documentación que tendría que estar a disposición, vuelvo a insistir, aplicando los mecanismos necesarios para que esté a disposición y para, fundamentalmente, lo más importante es preservar la intimidad de esas personas que dieron su denuncia y la intimidad de las víctimas, pero hay un montón de mecanismos que no se aplican fundamentalmente o por falta de voluntad política o por esta idea de que los archivos le pertenecen y no le pertenecen a la sociedad, pero es algo que tenemos que también empezar a reclamar desde la sociedad civil para que se vaya cambiando de a poco. Gracias.